El tema de hoy lleva como título Religión o Relación y estaremos viendo Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, se unió al grupo de creyentes después de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Estuvo entre los 120 en el aposento alto esperando la promesa del Padre. Santiago se convirtió en un líder muy respetado en la iglesia de Jerusalén. Y después que la iglesia primitiva sufrió persecución, Santiago continuó predicando y su gran deseo era afirmar la fe de los creyentes. Su carta es muy directa, buscando que el creyente manifieste una fe genuina. La carta que Santiago escribió no va dirigida a una congregación en específico, sino a las 12 tribus que están en dispersión. Muchos creyentes que pertenecían a las tribus habían abrazado la fe en el Hijo de Dios, y la mayoría de congregantes se encontraban en sus propias casas. El ministerio de Santiago se caracterizaba por ser entrocasa, es decir, visitando los hogares, visitando aquellas congregaciones que se reunían en sus propias casas. Santiago nos deja ver en su carta que no basta y no es suficiente en decir que uno cree en Dios, ya que aún los demonios también creen y tiemblan. Santiago tiene toda la buena intención de que la persona que cree en Dios tenga realmente una creencia correcta respecto a Dios y quién es Dios y qué implica creer en Dios. El capítulo 1 de Santiago menciona uno de los temas más controvertidos, que lleva más debates y más desacuerdos en el cristianismo moderno: el tema de la religión. Pero vemos que Santiago no lo elude, no lo elimina, sino que hace todo lo contrario, utiliza el tema de la religión para confrontar a los creyentes. No debemos de pasar por alto que Santiago no se está dirigiendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas o a cualquier otro tipo de grupo religioso de aquel tiempo. Santiago se está dirigiendo directamente a las 12 tribus, es decir, al pueblo de Dios, a personas que conocían la ley de Moisés, a personas que habían abrazado y profesaban la fe de Jesucristo. Sabemos que en la actualidad existen miles de religiones, como también existen religiones que se hacen llamar la verdadera religión. Las 12 tribus no titubieron en ningún momento y no tuvieron ningún problema en que relacionaran su fe con el título de religión, ya que el problema no es el título de religión, sino que la fe que estaban representando era una fe que no estaba bien enfocada a Jesucristo. Para poder comprender por qué ellos no tuvieron ningún problema con los calificativos de religioso o religión, debemos de comprender su significado primeramente. En la actualidad muchas personas tienen el concepto de que la palabra religión no encaja con el cristianismo. Inclusive muchos cristianos se ofenden cuando le llaman religiosos, ya que muchos vinculan la palabra religión y la relacionan con sectas o con paganismo o con la religión tradicional. Y cuando escuchan la palabra religioso, regularmente lo comparan con un fariseo, con un hipócrita, con alguien que tiene una apariencia o con una persona que practica algún tipo de ritual. Por lo tanto, el cristianismo rechaza rotundamente estas dos palabras. Inclusive se sienten agredidos o ofendidos cuando se les llama religiosos o cuando se les dice que el cristianismo es una religión. Pero realmente, ¿qué significa la palabra religión y religioso? La palabra religión significa que es un conjunto de creencias que se practican.
Por lo tanto, religioso es alguien que tiene una creencia en un Dios o en una deidad. Al religioso también se le conoce como creyente, piadoso, fiel o devoto. Pero el cristianismo defiende su postura diciendo que ellos no tienen ninguna religión, sino una relación con Dios. Pues precisamente ese es el tema que Santiago va a tomar desde la raíz. Santiago queda claro que el cristianismo cree en Dios y que está abrazando la fe de Jesucristo. Por algo se hace llamar cristianos, seguidores de Cristo. Pero también Santiago deja muy en claro que no es suficiente solo con creer. Inclusive Santiago también dice que no es suficiente tener fe, ya que si la fe no va acompañada con obras, la fe está muerta, está nula. Debemos igualmente de definir qué significa tener una relación con Dios. Para tener una relación con Dios, la persona tiene que ser una persona de comunión, de oración, de meditación, de reflexión, un estilo de vida que agrade a Dios, que tenga sus propios devocionales, que tenga lectura de la Biblia, que sea un gran adorador, no solamente en los servicios, sino dentro y fuera de la iglesia, que tenga tiempo para Dios, que aparte tiempo para Dios, que conozca a Dios, que obedezca a Dios. La relación con Dios no es solamente en el servicio. La relación debe ser un estilo de vida del creyente. De esa manera es cuando la persona realmente tiene una relación con Dios, cuando depende de Dios, cuando se comunica con Dios, cuando hay una continua comunicación con Dios en todos los aspectos. Este tema nunca fue motivo de confusión para Santiago. En ese momento los creyentes se creían religiosos, es decir, se creían espirituales, adoradores, que tenían una comunión con Dios, pero Santiago les hace ver que tener una relación con Dios no basta con creer. Y para tener una religión no basta solamente con el título, debe haber algo mucho más adentro. Santiago 1, 22, 24 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Alguien que tiene una relación con Dios no es solamente un oidor, es alguien que escucha y practica la palabra. Es hacedor de lo que escuchó, es hacedor de lo que lee, es hacedor de todo aquello que ha sido alimentado. Lo escucha, lo medita, lo cree y lo practica. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona que tiene una relación con Dios le crea al autor de la palabra y le obedece. Practicar la palabra escuchada es la referencia de que la persona le está creyendo a Dios. Si no hay práctica, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, no hay evidencias de tener una relación con Dios. Realmente la práctica es lo que sale a la luz de que realmente estamos obedeciendo a Dios, de que le estamos creyendo y que realmente tenemos una relación con Dios. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Un oidor olvidadizo no se puede considerar como alguien que tiene una relación con Dios. Santiago 1:25, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, pero si tú miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Realmente hay un llamado para el creyente, aquel que considera la ley perfecta, la palabra de Dios, y después la pone en práctica y no la olvida, sino que la atesora, la guarda. Es ahí donde se refleja su obediencia y como resultado Dios lo bendice. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree creyente, si alguno se cree piadoso, fiel o devoto, espiritual, pero no tiene control de su lengua,
su creencia es vana, lo que profesa es vano, hueco, falso. Realmente el creyente tiene que tener no solamente la fe genuina, sino también refrenar su lengua para que no engañe su corazón. De otra manera, su religión es vana delante de Dios. Alguien que se dice ser religioso o que se dice tener una relación con Dios, tiene que tener control en su lengua. No se trata de hablar mucho, tampoco se trata de hablar en lengua. Se trata de controlar la lengua, saber lo que hablamos, saber cómo nos conducimos. Santiago mismo describe a la lengua como un miembro muy pequeño que se jacta de cosas grandes. Es capaz de destruir familias, capaz de dividir congregaciones, capaz de dividir a un matrimonio, a las mejores amistades. Así es la lengua cuando no tiene control. Santiago 3:12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si alguien no ha sido capaz de refrenar su lengua, su religión es vana y su relación igualmente es vana. No puede hablar palabras espirituales y palabras mundanas al mismo tiempo. El verdadero creyente tiene que tener control sobre su lengua, control con sus palabras. Santiago 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está hablando de una religión, la cual es pura y sin mancha delante de Dios. Y Dios mismo le establece cuál es: visitar a los huérfanos y a las viudas. Recordemos que la religión verdadera es un conjunto de creencias que se llevan a la práctica. Eso es precisamente lo que Dios avala, lo que Dios aprueba. Que la creencia que tenemos con Él debemos de practicarlo. Y esa práctica va dirigida hacia el prójimo, el amor al prójimo, el amor hacia el enemigo, el amor hacia las personas que necesitan ayuda, visitar y cuidar y proveer al huérfano, a la viuda, al necesitado. Pero si alguien que dice tener una religión o una relación con Dios, pero no ama a su prójimo, el tal miente. Pues el que no ama y socorre a su hermano o al prójimo que está viendo, ¿cómo puede amar y tener una relación con Dios si no lo ha visto? Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 25, 42, 45. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. La relación con Dios nos lleva a cumplir el primer y más grande mandamiento: amar a Dios, tener comunión con Dios, amarlo en toda la extensión de la palabra, obedecerlo. La religión nos lleva a cumplir el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La relación con Dios nos permite conocerlo más a Él, saber más de Dios, saber qué nos pide. La religión nos permite poner en práctica todo lo que hemos conocido de Dios y todo lo que nos pide Dios. No es ningún pecado de que nos llamen religiosos, tampoco es pecado practicar la religión verdadera delante de Dios. Pecado, según Santiago 4:17, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es realmente cometer pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo, es decir, conocer la palabra de Dios y no llevarla a la práctica. Decir que tenemos una intimidad con Dios, pero no verlo reflejado en el prójimo. Saber lo que es bueno y nunca llevarlo a la práctica. Poder socorrer a una persona y no hacerlo. Practicando el pecado de omisión, es decir, pasarlo por alto. Viendo que una persona de edad avanzada, de la tercera edad, una persona vidente, una persona con deficiencia, está a punto de cruzar una calle y el cristiano que lleva en su mente
posiblemente hasta en una playera, una camiseta, el título de religión o religioso, o soy una persona que tiene una relación con Dios, pero pasa por alto realmente todo lo que él está expresando en su vestimenta no está relacionado con Dios, puesto que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo lleva a la práctica. Pecado es que ignoremos los mandamientos de Dios. Pecado es que infringemos la palabra de Dios. La verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios es que cuando oímos la palabra de Dios y la creemos, la llevamos a la práctica. Santiago nos presenta la relación correcta ante Dios, la cual se manifiesta en la práctica, y esa práctica lleva el título de religión. Para esto, el verdadero creyente debe ser hacedor de la palabra, de todo aquello que está escuchando como palabra de Dios. Debe perseverar en la palabra de Dios, debe de refrenar su lengua, no debe de tener favoritismo dentro de la congregación. Su fe debe estar sustentada con las obras. Su lenguaje no debe estar mezclado con espiritual y mundano. No debe tener una inclinación hacia el mundo. Realmente la persona tiene que tener una relación con Dios para poder llevar después a la práctica todo aquello que ha aprendido en la palabra de Dios, todo aquello que ha escuchado. Realmente relación y religión van de la mano. Santiago nunca trató de implantar una nueva religión o una nueva doctrina, sino que todo lo contrario. Dejó en claro que la doctrina saludable delante de Dios, la sana doctrina, la que realmente honra a Dios, es aquella que se concreta en obedecer y en practicar la palabra de Dios. La relación con Dios es demostrar con hechos lo que uno profesa. Religión son los hechos como una evidencia. Jesucristo lo dijo de otra manera. Mateo 7:24, después de dar el sermón de las bienaventuranzas, dijo de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Realmente esa es la clave, escuchar la palabra de Dios. Pero después de ahí, el creyente le debe llevar a la práctica realmente. Y es ahí cuando el creyente edifica su casa sobre la roca. De lo contrario, solamente estará adquiriendo conocimiento, estará almacenando conocimiento. Pues recordamos que el mucho conocimiento envanece. Jesucristo nunca estuvo interesado en oidores, en simpatizantes. Jesucristo tampoco nunca estuvo interesado en personas que almacenan conocimiento. Jesucristo se complace en oidores que ponen en práctica su palabra, que le obedecen, que creen en su palabra. Tal como lo hizo Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es ahí cuando realmente el creyente manifiesta que tiene una buena relación con Dios, cuando hace obra realmente, cuando pone en práctica la palabra. Las obras no son para ser salvo, las obras solamente son la evidencia de que la persona ha creído la palabra, de que la persona ha sido transformada. Tito 2:14 dice que Jesucristo se dio a sí mismo para tener un pueblo celoso de buenas obras. Dios está buscando que su palabra realmente se vea manifestada en cada creyente cuando la practica. Que la Biblia no se convierta en un libro de texto. Que la Biblia no sea solamente un libro para adquirir conocimiento, sino que sea un manual de vida, que se pueda practicar, que pueda alcanzar a más gente, que las obras de Dios se vean manifestadas cada que un creyente está practicando la palabra de Dios. Esa es la evidencia más grande de que le estamos creyendo a Dios. La comunión nos lleva a acercarnos a Dios y la relación mismo nos lleva a la religión, es decir, a la práctica de todo aquello que hemos creído. Reflexionemos en su palabra realmente y quitémonos de nuestra mente el mal concepto que alguien nos implantó. Entendamos que debemos de practicar la religión pura y sin mácula delante de Dios, el cual es el amor al prójimo. Desde entonces, la gloria de Dios se va a manifestar en cada persona cuando reciba la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.